como es el pavo real. También tenemos lo que es la libélula, el pelícano, el mono. Buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Señores, en esta ocasión nos encontramos con alguien súper especial, alguien que ha dado mucho por la cultura, alguien que a su vez ha hecho que la cultura de nuestras regiones sean reconocidos a nivel internacional. De hecho, ha viajado a muchos otros países, hablando de Centroamérica, a participar en ciertos certámenes. Y bueno, en esta ocasión lo tenemos aquí y nos va a dirigir algunas palabras con respecto a las danzas, porque las danzas, al parecer a mucha gente no le gusta, más los mayores de edad no le gustan las danzas que nosotros hacemos coreográficamente. Y bueno, eso es lo que él va a explicar y vamos a escuchar lo que nos dice. Saludos mi gente, aquí relajadito con mi tacita de chocolate, para que sepan. Bueno, mi nombre es Caleb Abrego, para los que no me conocen. Soy de la región Ñocrío, pero actualmente resido en David, parte de la región Nedrini, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión vamos a hablarle con respecto a la danza tradicional, la danza autóctona del pueblo Nuevugle. Un dilema que ha venido desde mucho tiempo, refiriéndose a las danzas tradicionales y a las danzas coreográficas que hoy día se están empleando, o que lo emplean muchos de los grupos que están surgiendo, grupos culturales a nivel de la región y a nivel del país. Ok, con respecto a las danzas tradicionales, hago la salvedad. Mis palabras o lo que expresaré van a estar sujetos a sugerencias y a correcciones, ya que yo no nací en esos tiempos, pero he escuchado varias versiones y puedo estar equivocado, así que si algún error o alguna sugerencia, alguna corrección, lo dejen en el comentario aquí con mi compañero Ore. Y bueno, seguimos. Las danzas tradicionales, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde sé, hasta donde me han dicho, son 5. Pero dentro de estos 5 resalta uno, que es el conocido como el Hegi, otros le conocen como el Badi, que son los pasos básicos, o mejor dicho, las bases para lo que es la danza en sí. Tenemos el conocido borracho, que es el más común, el más famoso entre todas las danzas, que en nuestro idioma obviamente es Drobare. Tenemos también el gusano, también tenemos la mariposa, tenemos el meseleo, otros le conocen como el pisasapo, ese es el cangrejo. Y también tenemos una danza que se conoce como el caracol. Esa danza es muy famosa, practicada por la mayoría, mejor dicho, todos los grupos culturales aquí a nivel de la región, a nivel del país. Esos son las 5 danzas tradicionales hasta donde yo tengo entendido. Si hay otra, si son más o si son menos, estamos sujetos a sugerencias o a correcciones. Muy bien. Las danzas coreográficas, hay muchas personas a quien no le gusta. Hay mucha gente, principalmente a los mayores, que tratan de conservar la raíz de lo que es nuestra danza tradicional, que no están de acuerdo, porque dicen ellos que eso es una burla, ellos no entienden ni lo que que eso es basura. Bueno, sin número de sustantivos que le dan a lo que hoy se conoce como la danza coreográfica, que son derivaciones de las danzas tradicionales, manteniendo lo que es el Hegi original, el Hegi tradicional, sin perder la esencia de lo nuestro. Existe sin número de danzas coreográficas. Si bien es cierto, hoy en día nosotros estamos
estamos sujetos a lo que conocemos como evolución, como innovación, y debido a eso pues se han desarrollado múltiples danzas coreográficas. Y bueno, dentro de eso voy a detallar algunas danzas que hemos tratado de adaptar de otro grupo, y como también hemos tratado de crear a través de la mente brillante de nuestro participante, de nuestro miembro del grupo. Siempre hemos estado en ese constante desarrollando diferentes tipos de coreografía para entonces darle un toque diferente, pero siempre manteniendo la esencia. Podemos mencionar el colibrí, también una danza muy famosa como es el pavo real. También tenemos lo que es la libélula, el pelícano, el mono. ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, hay sin número de danzas coreográficas y que ahora está siendo practicada por casi, mejor dicho, todos los grupos este, culturales que existen dentro y fuera de nuestra comarca en Ogle. Y bueno, del tiempo en que se empezó a practicar eso, que yo tengo conocimiento, cuando yo empecé fue como en el 2013, por ahí que empecé a tener conocimiento de, obviamente cuando estaba en la escuela, en el colegio, participé en algunos eventos así, pero no estaba tan enfocado, no estaba metido de lleno en ese asunto, sino hasta como en el 2013, 2014 por allí, que empecé entonces a conocer de diferentes grupos culturales, empecé a participar en diferentes eventos dentro de la comarca, y bueno, debido a eso pues empecé a adquirir conocimiento. Y luego en el 2015, que se creó el grupo cultural Fenucci, que de hecho fui uno de los primeros coordinadores, bueno, el primer coordinador del grupo, que también acompañé al grupo como maestro de danza. Pues de ahí hacia acá pues hemos venido creando, trabajando con las diferentes danzas tradicionales, pero sin perder la esencia, digo, con la danza coreográfica, sin perder la esencia de lo que es la danza tradicional del pueblo Nove Buglé. En cuanto a la fecha exacta del comienzo de este proceso evolutivo, no hay una fecha exacta. Voy a hablar de acuerdo a mi proceso que he tenido como maestro de danza a lo largo de este tiempo, pues. Como lo dije anteriormente, en la escuela, cuando estaba en la escuela, solamente conocía el borracho, conocía el famoso meselé y el gusano. Esas eran las danzas que en todos los lugares allá donde yo estaba, en mi comunidad, se veían. No, yo no veía ningún tipo de danza coreográfica. Casi básicamente todas las danzas que se ejecutaban en ese entonces, yo cuando estaba niño, incluso en el colegio, eran pura danza tradicional. Sino hasta a partir del año 2015-2016 hacia acá, que en el grupo cultural Fenucci empezamos a implementar danzas tradicionales. Incluso hasta en ese año todavía el 80% de la danza que ejecutábamos el grupo eran danzas tradicionales. Uno que otro eran danzas coreográficas. Pero más o menos desde 2016 hacia acá empezamos a adoptar diferentes danzas coreográficas. En primer lugar, tomando como referencia, cabe resaltar, tomando como referencia al grupo cultural, un grupo muy famoso, un grupo conocido a nivel nacional, que es el grupo Kira. Tengo que darle crédito a ese grupo, ya que varias danzas practicado y ejecutado por ese grupo cultural, que es el grupo Kira, yo en lo personal pues adopté algunos para entonces agregarlo a nuestro grupo cultural Fenucci. A partir de ese año 2016 hacia acá se empezaron a ver las creaciones de diferentes danzas coreográficas hasta el momento. Más o menos en lo personal,
desde ese año hacia acá, he venido viendo ese crecimiento, esa evolución, porque de ahí hacia atrás, donde yo conocía, pues casi la danza coreográfica era nulo. Si había algún grupo que mucho más antes lo practicaban, pues yo no lo conocía. Como lo dije anteriormente, estamos sujetos a evolución, estamos sujetos a innovación, como se dice, en todos los aspectos, en todos los campos, en la educación, en lo que es la música, incluso en nuestra forma de vivir, en todo, en todo. Hay un cambio que se conoce como evolución y las danzas tradicionales, la danza del pueblo Noveburgués no se escapa de ese proceso. Y entonces, en cuanto a lo personal, a mí me parece muy bien. ¿Cómo le puedo responder a aquellas personas que critican? Y no en el sentido de, o sea, sin ánimo de querer contradecir lo que dicen. Yo respeto mucho a los señores con esa experiencia inmensa. Son señores que han participado en muchas cosas. Tienen mucho conocimiento y yo respeto su palabra. De hecho, lo que he aprendido también forma parte de lo que me han enseñado, pues, obviamente. Y no es malo, no es malo. Siempre y cuando se conserve la base, los pasos fundamentales, los pasos básicos, siempre y cuando se conserve la esencia de la danza, para mí es perfecto. Muchos dicen que no es lo que se debe hacer, que ha sido burla, que es una tontería, mucha movedera, que no sé qué. No, muchachos. Y si bien es cierto, si se fijan en los pasos, nada ha cambiado. La danza coreográfica mantiene como esencia el paso conocido como el hegi o el hegi, como conocemos nosotros. Ese paso no se ha perdido. Así que no es, de hecho, hemos ocupado lugares en los concursos. En tercer lugar, segundo lugar, recientemente ocupamos el primer lugar en cuanto a la danza, y eso se debe a que estamos trabajando mucho en la evolución y en la danza coreográfica. Y para que sepan, los jurados eran personas mayores que conocen del asunto. Y si nos dieron ese mérito, ese crédito, entonces puedo decir que estamos bien, que no hay ningún problema. Sí. Y bueno, como consejo para aquellos muchachos, aquellos niños y niñas que están integrándose en los diferentes grupos a nivel nacional, dentro y fuera de la comarca, pues mi consejo es: no se avergüence de lo nuestro, de nuestra esencia, de lo que Diosito nos regaló, de ese tesoro, de esa riqueza que tenemos nosotros como pueblos originarios. Que no nos avergoncemos. Cada paso, cada milímetro de nuestro ser tiene que tiene que predominar la esencia de nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra danza, todo lo que tiene que ver con la esencia y la identidad del pueblo Noveburgués se tiene que ver reflejado aquí y en cualquier parte del mundo. Así que para esos muchachos que están creciendo, intégrense en los grupos, asistan a las actividades donde se vea la presencia de nuestro pueblo, donde se vea reflejada nuestra tradición. Participen, intégrense en los diferentes grupos y llevemos esto hacia adelante, muchachos. Esto está empezando, así que en un futuro pues seremos un pueblo reconocido a nivel internacional. De hecho, ya estamos reconocidos a nivel internacional. Pero para seguir creciendo en ese ámbito, tenemos que trabajar bastante, incluirnos, no nos debemos avergonzar. A nuestros amigos, a nuestro compañero, invítelos a que participen en los grupos, que vayan a las fiestas que se celebran en los lugares cercanos. Y así, para que sigamos creciendo como pueblo y manifestándonos a través de nuestra tradición. Y bueno, amigos,
hemos llegado prácticamente a la parte final de este segmento. Espero que le sirva de apoyo, alguna sugerencia. Como lo dije, no lo sé todo, soy un joven igual que ustedes y estoy también empezando en esto, así que alguna sugerencia, algún consejo, alguna corrección, alguna crítica, estamos sujetos a eso. Y bueno, ha sido un placer poder compartir lo poco que sé a través del tiempo que he adquirido ese conocimiento en cuanto a nuestra tradición. Pues he tratado de compartir. Existen mucha más riqueza cultural, tradicional, pero el tiempo apremia, así que esperemos pues que sea de agrado para ustedes, y en otra ocasión pues nos veremos en un segmento aquí presentado. También quiero pedirle un gran apoyo para mi amigo Ore. Suscríbanse al canal de Ore, apóyale dando un like y comparte el video. Así que ya saben, Ore Sabrigode con ustedes. Y bueno, gente, así que fueron palabras de Caleb Ábrego, que como ya saben tiene mucha trayectoria y todo eso. Así que sin más que decirles, señores, espero que les guste este video, que compartan y que si aún no estás suscrito, bueno, adelante, suscríbete, que este es un canal donde podemos compartir nuestra cultura, nuestra identidad, y esto es para que nosotros crezcamos como grupo de todo país a nivel nacional. Así que sin más que decirles, señores, vamos, que nos vamos.